y Acceso a la Información Pública de la Contraloría General de la República tiene como objetivo coadyuvar a construir los espacios académicos que permitan dar a conocer a todo aquel que desempeña funciones dentro del Estado en condición de funcionario o servidor público, pero también a la ciudadanía en general, ¿no? La relevancia de exponer los temas que apoyan al proceso de implementación de los modelos de integridad dentro del Estado, particularmente en este caso dentro de la Contraloría General de la República. Por ello, hoy realizaremos una charla magistral denominada Integridad y Gobierno Abierto, que estará a cargo de un expositor nacional e internacional con gran trayectoria en los sistemas de gestión del cumplimiento en el ámbito privado y público, como lo es el profesor, el docente Juan Carlos Pasco Herrera, a quien agradezco por su tiempo, por haber aceptado la invitación formulada, por la dedicación y por haber preparado su presentación, que estoy seguro va a ser de mucho provecho para nuestros asistentes al evento, ¿no? Por compartirnos su experiencia y sus conocimientos esta noche. De esta manera, vamos a dar por inaugurada nuestra charla magistral y a continuación les voy a dar unas pautas para poder desarrollar adecuadamente el proceso de presentación de nuestras preguntas. ¿Ya? Antes de dar inicio a la jornada, la dinámica será la siguiente. ¿Ya? Durante la presentación, los participantes o las participantes podrán realizar preguntas a nuestro experto, a nuestro expositor, a través del cuadro de preguntas y respuestas que ustedes tienen en pantalla. Estas se harán llegar al expositor al término de su presentación para que las pueda absolver. Bien, entonces, dicho esto, a continuación vamos a dar inicio a nuestra charla magistral, Integridad y Gobierno Abierto, a cargo del docente Juan Carlos Pasco Herrera. Nuestro invitado es implementador experto con más de 7 años de experiencia en sistemas de gestión de cumplimiento, en compliance, management, system, privado y en el sector público también, con énfasis en las relaciones de stakeholders públicos. Cuenta con 18 años en la gestión pública, con énfasis en integridad y gobierno abierto, modernización del Estado, gestión del cambio y gobierno digital. Su estilo de liderazgo está basado en el propósito, valores, innovación y a la gestión del cambio centrado en el cliente, lo que le permite estar abocado a una serie de investigaciones. Ha sido jurado, asesor de tesis y es docente en las mejores universidades del país en las áreas de innovación, de gestión pública, transformación digital, gobierno digital, gestión estratégica, gobierno abierto, gestión del conocimiento, entre otros temas afines. Estimado Juan Carlos, muy bienvenido a nuestro evento y te cedo el uso de la palabra para que puedas desarrollar tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Amado, por la posibilidad de compartir, por la invitación, además, a ti, a la escuela, por esta posibilidad. Voy a comenzar a compartir y sí, lo que quiero plantear, y un poco, justo lo conversaba minutos antes de empezar, es que esta es una base, ¿no? Finalmente creo que mucho se enriquece en los procesos mismos de la discusión. Así que espero podamos compartir luego también en las preguntas para poder ir asegurando ciertos temas, ¿no? Trataré de ceñirme al tiempo pactado y ya puedo dar inicio a este proceso, ¿ya? A ver, bueno, esto para que ya está planteado. Quiero empezar reflexionando un poco sobre algo que a veces se nos puede pasar Mm, como como que, que, mira, mira, no no, sabía no esto. sabía esto. ¿Cuál es el ¿Cuál es punto? el punto? Por más que Por más que obviamente hablar de obviamente hablar de corrupción corrupción en y nuestro en nuestro país, país, muy a nuestro muy a nuestro pesar, pesar, lo lo tenemos tenemos muy del muy día a del día a día, día, ¿no? ¿no? Desde hace muchos años, y si no, como siempre, hacemos referencia al libro, al documento del profesor Quirós, ¿no? De Historia de la Corrupción en el Perú, cómo él puede documentar actos de corrupción, falta la ética y demás desde la fundación de la República, y obviamente seguramente iríamos mucho más atrás desde el virreinato. Entonces, lo digo no para estar así, como bueno, entonces no podemos hacer nada, no, sino para entender que esto está en nuestra sociedad, en las sociedades en general,
en el caso peruano con bastante claridad en varios momentos, y ya los que tenemos, en mi caso, más de 40, pues obviamente hemos vivido momentos de corrupción fuertes, visibles, y los primeros momentos donde la justicia por varios momentos ha estado justamente poniendo el énfasis donde debe hacerse, ¿no? Y ojalá eso se siga manteniendo. Voy. ¿Por qué estos datos? Porque aunque la corrupción puede tener siglos, y la parte legal, judicial, obviamente, desde hace muchísimo tiempo también toma acción sobre la materia cuando ya se identifica el caso, donde ya existen las pruebas y donde ya se puede asegurar el acto de alguna manera. Eso ya existía, pero desde la otra aproximación, desde la parte más institucional de las organizaciones o también de políticas que vayan más allá de lo judicial propiamente dicho, no estamos hablando de hace 100 años ya existía tal tema. En la realidad, como pueden ver, los hitos más propios de lucha contra la corrupción a estos niveles ya de tratar de construir sistemas, de protección de todo este tema, tienen casi la edad que tengo yo, ¿no? Sí, tomo el primero de los referentes, hay anteriores a él, obviamente, pero con esto hay una bandera ya clara, ¿no? Watergate y varios ámbitos de escándalos de corrupción a nivel mundial llevaron a Estados Unidos a plantear y aprobar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, el Foreign Corrupt Practice Act, el FCPA, porque toman una decisión donde ya no aceptan que subsidiarias o compañías americanas, o por lo menos formalmente buscan no aceptar ello, puedan no solo corromper, porque eso podía siempre pasar y puede seguir pasando, sino que además lo podían pasar en sus rendiciones de cuenta, en estados financieros, y entonces eso era un incentivo más bien, ¿no? Entonces por eso con el FCPA, ¿no? Ya se prohíbe a las compañías de Estados Unidos o cualquiera de sus subsidiarias, independientemente de dónde estén ubicadas, propiciar directo e indirectamente el soborno a funcionarios en el extranjero, no todo el tema del cohecho activo transnacional que luego se ve, ¿no? Con el fin de recibir un beneficio económico o posicionamiento en el mercado. Su incumplimiento puede considerar fuertes sanciones que van desde una multa económica hasta daños reputacionales difíciles de recuperar, cierre de organizaciones, ¿no? Y los 90 se fortalece aún más, porque en principio era para empresas americanas y su relación con el exterior o hacia adentro. Pero ya con los nuevos escándalos de los 90 se fortalece el FCPA y ya simplemente se plantean, ¿no? Cláusulas de extraterritorialidad que implican el enjuiciamiento de cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera, vinculadas al país que infrinja la ley. Por tanto, hoy hemos visto ya cómo el DOJ y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sancionado hace pocas semanas a Glencore con más de 700 millones, creo que 730 o 750 millones de dólares. En su momento, una de las cosas que revienta el abajato es justamente la formalización del acuerdo entre el DOJ americano con Odebrecht, ¿no? Y con ello transparentar el acto de corrupción. Y eso luego también reventó en todos los países. Es por esas situaciones. Y así Siemens, así Airbus, Boeing, y, bueno, N más, y todas con una fuerte penalización económica, estamos hablando de muchísimos millones, que es un poco como la justicia americana también actúa para disuadir, pero aún así, esta primera práctica nos dice, tiene 45 años, 46 quizá. Oye, son 46, sí, pero 46 para nuestros países es nada. Y si seguimos, miren este dato, ¿no? Hasta el 99, hace 22 años, 23 años, ya no son 46, son 23, la legislación alemana, permitía que los sobornos fueran deducibles de impuestos. Solo bastaba con que dichos gastos fueran categorizados como gastos útiles, ¿no?
que no fueran realizados en Alemania y que no involucraran a funcionarios extranjeros. Esta situación cambió justamente porque en esa misma época ya la OCDE había cambiado su legislación. Entonces estábamos hablando hace 22 años, seguían algunos países, y no es cualquier país, es un país de avanzada, permitiendo que sus empresas en el exterior corrompan y lo planteen como gastos, ¿no? Eso suena loco, pero eh, es así de simple, ¿no? Ya hay varias convenciones internacionales que comienzan a cambiar esta historia. De hecho, hay una anterior a esta, en los 90s, hay dos anteriores a estas, vinculadas a temas de lavado de activos, que ese es uno de los temas que también nos ha fortalecido muchísimo en el mundo, ¿no? Como ante una situación que es compleja de atacar, los países se comienzan a articular, el ámbito financiero se comienza a articular, comienzan a montar sistemas de debidas diligencias, ¿no? Del conoce a tu cliente, de transacciones. ¿Por qué creen, discúlpenme el ejemplo, pero es creo que de uso público, por qué creen que la unidad de inteligencia financiera pudo detectar transacciones y ha salido en medios hace pocos días, ¿no? Porque una transacción de 70.000 soles ya es una alerta, porque desde 10.000 dólares comienzan las alertas, ¿no? Entonces, pero eso es gracias a que mucho tiempo atrás ya se comenzaron a articular, ya tomaron Davos y bueno, varias decisiones anteriores, Basilea sobre todo, plantean ya hacia dónde y cómo protegernos. Y nosotros como país, a través de la superintendencia y directamente a través de la unidad de inteligencia financiera, podemos entrar y entramos en su momento ya en estos sistemas que respetan ciertos controles que nos llevan a lo que se llaman los sujetos obligados en el país y en los países a rendir cuentas, a tener un oficial de cumplimiento, a montar sistemas, a montar controles, a asegurar que por lo menos tenemos mapeadas las transacciones, porque no es que vuelvan al oficial de cumplimiento el policía, el investigador, no. Lo que él tiene que hacer es tener buena información, buen seguimiento de los datos sobre clientes, sobre proveedores, sobre un conjunto de ámbitos financieros, y con ello puede alertar con los secretos y cuidados del caso a las autoridades correspondientes, y ellas, protegiendo este secreto, toman sus propias decisiones con fiscalía, con policía, hacen sus investigaciones y pueden llegar a situaciones de identificación de espacios de lavado de activos que tiene varios delitos precedentes, aunque eso no forma parte de esta exposición. Pero lo decía porque hay otras convenciones anteriores que igual fueron formando el tema. En el 2000, otra vez, 22 años, a través de la Convención de Naciones Unidas contra Delitos de Organizaciones Transnacionales, y ahí comienzan estos temas también, decía, las Naciones Unidas decía, si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley se ve socavado no solo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales, ¿no? O sea, hablamos de mafias internacionales, hablamos de situaciones que claramente trascienden a nuestras fronteras, tenemos que atacarlas de maneras diferentes. Y el 2003, hace menos de 20 años, sale la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ¿no? Que de hecho, si mi memoria no me falla, la iberoamericana, la latinoamericana salió un poquito antes, creo que un año antes, pero bueno, me puedo equivocar, pero van por allí. Y ya planteaba, en cuanto a corrupción, promover y fortalecer medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, promover y facilitar y apoyar la cooperación internacional y asistencia técnica en la prevención y lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos, promover la integridad, las obligaciones de rendición de cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. Y esta frase que la plantea el secretario de Naciones Unidas en ese documento me parece valiosísima, ¿no? Porque en verdad creo que necesitamos indignarnos ante un acto de corrupción, ¿no? Dice, la corrupción es una plaga insidiosa
con un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana, porque eso es así, ¿no? Cuando perdemos el poder de la ley, de hacer cumplir la ley, de hacer siempre lo correcto, vamos a permitir justamente estos espacios que van contra el ser humano, que dañan a quienes más nos necesitan y obviamente tenemos que trabajar para cambiar esa realidad. Este es, como quería cruzar con gobierno abierto, este es un aporte positivo, ¿no? Esto ya es más es el 2020, obviamente me da un salto con garrocha y luego ya vuelvo. Sí hay cosas buenas. Con la pandemia, como se dice acá, Renovación Abierta es un programa, una intervención de la Alianza del Gobierno Abierto, la OGP, la AGA, para intervenir porque el gobierno abierto ha ido también madurando, ya no es solo decir, bueno, la transparencia, la participación, la colaboración, la rendición de cuentas, el uso intensivo de tecnologías, hay más, ¿no? Y cómo se le va dando forma. Entonces, esto, por ejemplo, Renovación Abierta nos dice, esta es una intervención del año pasado, dice, la pandemia ha demostrado la facilidad con la que las cosas pueden fallar, pero también ofrece la oportunidad de volver a construirlas, mejorar, construirlas mejor y más fuertes. Ante ello, plantea lo que nos toca en gobierno abierto, promover más transparencia, rendición de cuentas, abordar las desigualdades sistemáticas, proteger la democracia y el espacio cívico y mejorar la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque obviamente en este proceso de 2 años, que uno diría en tiempos tan críticos, donde hay tanta afectación de la vida, de la sociedad, ¿no? Deberíamos unirnos y pues luchar todos juntos para salir adelante. Muchos lo hicimos, pero también muchos se aprovecharon de esto. Con 11.7 billones, 11.000 millones de dólares dando vueltas, los que estaban afilando sus uñitas sacaron las garras para hacer contrataciones indebidas, comprar suministros inadecuados, sobornar en los procesos de compra, alzar los precios, ¿no? Direccionar indebidamente paquetes de apoyo, lo hemos visto también en el Perú, ¿no? Aprovecharse el conflicto de interés para contratar y comprarle al hermano, al amigo, al primo y demás, aprovechando, y eso es algo que hay que discutir siempre, como los espacios de las alertas de emergencia, declaración de emergencia, son tan riesgosos en general, se entiende el por qué, pero no se controla el cómo se dan las cosas y al final muchos lo aprovechan por emergencia, me salto todos esos controles y hago lo que yo quiero y después hay que la vean, ¿no? Y ahí perdemos todos, ¿no? Entonces, cayendo en esa lógica, ¿qué es corrupción? Pues, ¿no? Empiezo por OCDE, que de hecho debo decir lo uso bastante porque nos ha ayudado mucho como país, ¿no? El solo hecho que el Perú haya intentado o sigue intentando ser parte de esta organización mundial, nos ha puesto techos altos que cumplir, controles bastante fuertes. De hecho, la 3424, que es la ley justamente de prevención de delitos de corrupción, más para organizaciones en general, en lo público muy pocas han entrado, creo que ninguna, algunas empresas públicas sí, doy fe de eso, pero es un marco, un sistema de protección, empieza porque OCDE dice, bueno, una de las barreras que tú tienes para seguir avanzando es que tienes que tener una norma de cohecho activo transnacional, porque yo no quiero que luego, mañana más tarde, tus funcionarios vayan a corromper a mis funcionarios y queden impunes, ¿no? Entonces, bajo esos supuestos, estoy obviamente en una reducción de la lógica, ¿no? Pero era más o menos así, se tuvo que sacar esa norma y eso ha conllevado además a entrar en una dinámica de prevenir un conjunto, primero eran creo que 7, ahora ya estamos creo que en 11, porque acaba de haber un cambio en el Congreso hace 2, 3 meses, para agregar ciertos delitos a estos que se tienen que prevenir. ¿Por qué? Porque obviamente la corrupción es la voluntad de actuar deshonestamente, de manera directa o indirecta, abusando del poder encomendado por la organización a cambio de soborno o beneficios personales, con el fin de obtener y retener negocios, comprometiendo el juicio o integridad de quien lo recibe o induciendo a estas personas a realizar un acto corrupto o incorrecto en el ejercicio de sus funciones.
contra los intereses de la organización, porque, ojo, la corrupción no es un tema solo de públicos, la corrupción está en cualquier tipo de organización, y de hecho el Perú tiene una norma específica para corrupción entre privados, ¿no? Que también debería reglamentarse, pero esa es otra historia, ¿no? Y también vemos, no voy a leerlo todo, pero cómo la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en su momento, con la política, me parece, del 2017, plantea otra aproximación del concepto, que la vemos allí, y hay un tema que no es menor, y la Defensoría hay que darle también el espacio. La Defensoría, desde que sale, de hecho, desde el 2017 o 18, empieza un ciclo de mucho seguimiento. Yo creo que antes también lo hacía, pero ahora con documentos muy claros de las adjuntías, planteando seguimiento al modelo de integridad, planteando reflexiones sobre cómo van en el nivel subnacional, una primera, de hecho, las pocas investigaciones que hay sobre gobiernos regionales en los temas de integridad, lo hace la Defensoría, la Procuraduría por el ámbito que le toca también aporta, ¿no? Entonces, es interesante, pero la Defensoría además, en más de un documento, hace ver cómo la corrupción a quien afecta es a quien más necesita de la acción de lo público, es a quien menos tiene, y esto también tenemos que valorar en el sentido de cuánto estamos afectando y a quiénes estamos afectando al aceptar o al no proteger a las entidades ante estas situaciones, ¿no? Proética, que es el capítulo peruano de transparencia, difunde siempre uno de los pocos índices, hay, no, digamos, serán unos 5 o 7 índices, si somos bastante amplios en el espectro, pero este índice de percepción de corrupción me parece valioso para reflexionar sobre cómo nos ven, ¿no? Y vemos cómo desde el 2012 el Perú, el IPC es bien simple, ¿no? Es 100, si somos, digamos, puntaje 100 es casi no hay corrupción, una corrupción, como dice ahí, casi inexistente. Y 0 es corrupción ya imperante al tope, ¿no? Nosotros estamos en 38 y ahora estamos en 36. Estamos de 0 a 36. No estamos de 100 a... No, estamos en la parte más baja, ¿no? Y como países de 180, 105. Estamos bien por debajo de la tabla y eso molesta un poco porque sí vemos que, por ejemplo, en el último quinquenio, en los últimos 7 años, siendo ya un poco más amplio, han habido acciones claras para luchar contra esto, decisiones, discusiones, normas, fortalecimientos institucionales, pero pareciera que retrocedemos en vez de avanzar. Entonces, el índice solo te está diciendo que hay algo que no se está comunicando bien o no estamos todavía llegando a ese punto de inflexión que permita luego ya un desencadenamiento de la lucha contra la corrupción al nivel que merecemos, ¿no? Entonces acá lo que se hacía la reflexión también es que, claro, en el 2018 estábamos en pleno lavajato, estábamos con los cuellos blancos, ¿no? Entonces estábamos con los presidentes en la cárcel, y seguimos en esa dinámica, entonces algunos lo ven como muy positivo, muy pocos países han metido a la cárcel a presidentes o los tienen detenidos o están en proceso de judiciales. En verdad, pocos en nuestro país, la verdad, todos estuvieron así de una u otra manera, o casi todos, ¿no? Y eso, algunos lo ven positivo y otros sienten como que, bueno, es que la corrupción está allí en todo espacio, ¿no? Sin embargo, hay otro índice que me gusta, oye, ahí está, que salió recién, esto es de julio o fines de junio de este año, y no es que para sentirnos mejor, simplemente porque la percepción también tiene que ser acompañada de acciones un poco más concretas. Entonces, este índice de capacidad para combatir la corrupción nos da un respiro en torno a que sí hay otras formas de medir, y no es solo para decir, entonces estamos bien, no hacemos nada, sino para también no ver el vaso medio vacío, sino todo está mal, ¿para qué hacemos algo? No funciona, todo esto está por las puras. No, se puede cambiar, se debe cambiar. Y creo que el Perú en este ranking ha salido bastante mejor. Está entre los 4 países que están intentando salir adelante. Obviamente, pues
nos falta institucionalidad y nos faltan un montón de cosas, pero ver que el avance en los últimos 7 años puede estar construyendo una institucionalidad y una infraestructura que quizá es el piso que necesitamos para que esto continúe con más fuerza. Yo prefiero verlo de esa manera, pero no para complaciente, sino para sentir que, ok, lo trabajado sirve. Hay que trabajar 3, 5, 10, 20 veces más, pero por lo menos vamos en un camino, ¿no? Yo por eso prefiero plantear las dos aproximaciones, ¿no? Cierto es que nuestra, otra vez, percepción o realidad, como lo digo acá, y son tablas que las vengo mostrando hace varios años porque siguen estando vigentes, muy a nuestro pesar. Este es un estudio de OCDE del 2015, hecho el 2014, el Perú estaba en 23% de credibilidad, y siempre lo digo, cuando diseñamos la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que ya esperamos seguramente la nueva versión prontito, ¿no? Vamos a ver de qué va, no la conocemos, pero ojalá todo lo mejor. Usábamos uno del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que planteaba 25%, y aunque las preguntas no son exactas, uno diría, bueno, quizás hasta estamos empeorando, ¿no? Otra vez, puede que sí, hay mucho por hacer. Y otra vez, en estudios varios, la latinoamericana nos dice, oye, 53% sostiene que la corrupción ha aumentado. En el caso de que la corrupción sea un problema grave, el 85% sí dice, oye, esto es un problema grave. El Perú dice 96%, o sea, la tenemos clarita. No es que desconocemos, ¿qué será eso? No, sabemos, conversamos, vemos, escuchamos de corrupción. Si es que no nos han ofrecido una coima o nosotros como hemos ofrecido una coima, ¿no? Obviamente no me incluyo, debo decirlo, pero hablando en general, ¿no? Esto es interesante porque esto además lo plantea la Contraloría. Primero en un estudio, el cálculo del tamaño de la corrupción y la conducta funcional, y luego lo ha actualizado también otra vez hace poquito. Y tomando primero lo del Fondo Monetario, la Contraloría decía, bueno, que más o menos el costo anual de la corrupción alcanza el 2% del Producto Bruto Interno Mundial, y la Contraloría en su propio análisis, ¿no? Es una aproximación que tienen, por lo menos existe un dato, ¿no? Más allá que algunos dicen, no, pero la inconducta funcional, ¿cómo la mides así? Bueno, no importa, para los hechos prácticos, ponerlo en número nos ayuda a reflexionar. Entonces, según los cálculos, el estudio era para el 2020, pero como ya se actualizó, planteo de frente al 2021, se estimaba en 24.000 millones, más de 24.000 millones, y en el estudio del 2020, ese es el cálculo del tamaño de la corrupción, estaban estimando inicialmente 22.000, y en el dato que han planteado este año, ese propio dato del 2020 lo agregaban un poquito y hablaban de 22.000, no sé, 400, no sé, una cosa así o un poco más. Y en términos de la estimación del monto, sobre el monto del presupuesto, me parece que era esto, hablábamos que era el 13.6% y en el 2020 era más o menos el 12%. Plata que obviamente es estimativa, ¿no? Porque hasta el corrupto sabe que está infringiendo la ley, más allá que se quiera justificar y qué sé yo, sabe, por eso esconde lo que hace, por eso no publica, miren, he logrado este acto de corrupción en su Facebook, en su LinkedIn, ¿no? No, pues, no, porque todos saben que esto está mal. ¿Por qué lo hacen? Es otra historia. Entonces, esto es estimativo, pero 22.000 millones, 24.000 millones en recursos, si eso fuese así de tangible, estamos hablando de el PIA de los gobiernos locales del 2020, que era cuando aparecía el estudio, o todo el presupuesto del Poder Judicial, todo el Congreso de la República y un montón de los ministerios. Entonces, no es poca plata, claramente. Y el 2022 implicaría todo el presupuesto inicial de apertura de salud, sumado casi con el de educación, ¿no? O si vamos de otro lado, pues la suma de un montón de ministerios. Es un montón de plata. Entonces, ¿a quiénes afecta? A los que esperan una posta, a los que esperan un camino, a los que esperan más educación, a los que esperan más espacios para el desarrollo, ¿no? A todos ellos se les está afectando más, a los que esperan más seguridad y demás. La presencia del Estado es importante y allí va perdiendo espacio, obviamente a partir de diversas intervenciones de corrupción. Esto tomando a la encuesta nacional de corrupción
que no ha podido salir la del 2021. Estamos esperando si sale la del 2022. Proética, conversando con ellos, decían que obviamente también la pandemia les afectó por cómo podían llevar la encuesta, pero ojalá que suceda y que no se quede allí, porque era de las pocas, si no la única, con tan buena periodicidad. Y tomo esto del 2019, ¿no? Decían, la corrupción se mantiene como el segundo problema más importante del país en el 62%, y esto se estudia de hace 20 años, o sea que no es que no sepamos el tema. Y este es del 17, pero la gráfica me gustaba y además sabemos que la pendiente iba en crecimiento. La corrupción de funcionarios y autoridades continúa siendo el principal problema de lejos en el país. De lejos, miren, 62 versus 15, 9 o 7. Y esto, yo creo que esto está para mucho más. Así que, ¿qué hacemos, no? Y el peruano promedio también entiende lo que es, también entiende el acto de corrupción, ¿no? Dice, autoridades, pedir un favor sexual a cambio de un trámite o servicio. Miren, qué alto. Yo, la verdad, esta vez en esta encuesta lo vi muy alto y dije, wow, ¿no? Que un magistrado supremo influye en decisiones de jueces o fiscales de menor jerarquía para favorecer a sus allegados, cuellos blancos, 30%. Que un parlamentario promueva leyes a favor de quienes financian su campaña, todos los congresos, algunos congresistas, no estamos hablando de las mayorías, 29%. Que una autoridad elegida entregue contratos de grandes obras públicas a empresarios que financian su campaña, aquí estamos hablando, 29%. Que una autoridad elegida coloque a simpatizantes poco calificados en puestos clave, es más visible en algunos gobiernos que en otros, 27%. Y como personas, evadir impuestos, pagar una propina, una coima, en verdad, una mordida le llaman en otros países también, y hay otros términos para ello. Buscar a un pariente o amigo que es funcionario público para que lo favorezca, comprar productos pirata y no pedir facturas para evitar IGB. O sea, conocemos de actos de corrupción. Y además, valoramos en el sentido que sabemos, y dice 8 de cada 10 se considera afectado. Entonces, todavía no se entiende por qué la alta tolerancia a la corrupción. Entonces, hay un tema cultural y hay un tema también de trabajar sobre esa materia, ¿no? ¿Cómo me afecta? Perjudica mi economía familiar, reduce mi confianza en el Estado, reduce mi confianza en los políticos, reduce la calidad de los servicios públicos que recibo, y de hecho esa yo la hubiese puesto por delante porque es la que más le afecta a más personas. Lo conocemos, ¿no? Entonces, tomando las conclusiones de la encuesta de Proética, 8 de cada 10 considera la corrupción le afecta. 13% señala haber pagado una coima a policía, o municipios, o centros de salud, o establecimientos de justicia, o escuelas. Y de ese 13%, más del 50% lo justifica. Porque si yo no lo hago, bueno, no avanza mi trámite. Si yo no lo hago, digamos, pierdo el negocio, ¿no? No estoy justificándolo, claramente estoy contrario a todo ello, pero ellos se creen que esa es su justificación y por eso no se sienten tan mal corrompiendo, y ese es un problema de fondo, ¿no? El 91% en general de los encuestados que conoció un acto de corrupción no lo denunció, y ese es un trabajo que tenemos que cambiar con credibilidad, con mejores canales, con mucha confianza, con mucha sensibilización y con muy buenos resultados. Solo los resultados cambiarán estas historias. ¿Por qué no denuncian? Porque no creen, pues. No, porque no hay confianza en que las autoridades hagan algo efectivo, o peor, porque tienen temor que denunciando los que terminan afectados son ellos, porque no hay suficientes mecanismos de protección del denunciante, aun cuando hay normas específicas que han ido saliendo otra vez en los últimos 5 o 7 años. Y también hay un porcentaje importante, el 10% me parece igual muy alto, que existe un 10% de personas que han escuchado reconocer ser víctimas de pedir favores sexuales a cambio de un trámite. Y ahí hay también las instituciones. Y por otro lado, también nos dice lo positivo, se reconoce que hay esfuerzos por cambiar ello. Es importante aumentar la confianza de los ciudadanos en la efectividad de la denuncia. No sé si vaya a tener el tiempo para explicar todo, pero los ISO 37001, la ley de la 3424, el modelo de integridad,
el modelo de la OCDE, los modelos de compliance, en general, todos. Si hay mínimos comunes, uno es el tema de denuncias, canal de denuncias, equipo de investigaciones y cosas por el estilo. Porque es una forma muy clara de generar los espacios de cambio, ¿no? Porque esperar que cuando reviente la noticia de la corrupción son los menos. Uno tiene que prevenir y ahí viene la integridad, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer los canales de denuncia. ¿Cómo piensa colaborar? No pagando una coima, ojalá. No votando por candidatos ni partidos con antecedentes de corrupción, pero por favor háganlo así, ¿no? De hecho hay que enterarnos, ¿no? El voto informado. Ahorita se vienen las municipales y gobiernos regionales. Hay que pensar cómo ayudamos en estos procesos que están pasando, la verdad, desapercibidos. Nadie sabe mucho de los temas porque estamos tan metidos en otras dinámicas, en otras noticias, que nos puede pasar factura en los siguientes gobiernos, ¿no? ¿Qué se espera del Estado? Que las denuncias sean efectivas, mayor rendición de cuentas, mayor transparencia, ¿no? Y mayor integridad. Ahí viene una de las cosas que iba hablando antes con Amado, cuando hablábamos de cómo cambiamos esta dinámica, y en el fondo tenemos que cambiar a las personas, que se involucren, que se sensibilicen, que valoren la decisión que cada uno toma, porque el acto de corrupción no es entre paredes, no es entre máquinas, no es entre ordenadores, no, señores, es entre personas. La persona que propone el acto de corrupción y la persona que acepta y cae en el acto de corrupción. Son personas. Entonces, mientras más personas tomen una decisión de no dar ese paso, de rechazarlo y ojalá además denunciarlo, la cosa va a ir cambiando. Porque si no, vamos a sofisticarnos seguramente, vamos a encarecer el acto de corrupción, vamos a hacerlo cada vez que la piensen más los corruptos, pero van a haber corrupción. Entonces tenemos que cambiar un poco de otra forma, porque ya lo venía diciendo, las consecuencias están en el ámbito de sociales, ¿no? La corrupción allí socava el desarrollo, esto lo decía OCDE. Voy acelerando un poco porque si no me voy a quedar sin tiempo. Volvemos a la persona. Este es un estudio de Servir del 2019, muy simpático, 200, 300 servidores públicos, pero partamos de algo que creo que todos lo tenemos muy claro. ¿Dónde adquirimos los principios éticos? Y la respuesta es clarísima. Y la he visto aplicar además luego en otros talleres y la respuesta es casi idéntica. Primero, de la casa. Padres, abuelos, familia en general. Si ya bases en esa base, la cosa puede ir mucho mejor. Y si eso se complementa con la educación en nivel primario, secundario, universitario, y se continúa, porque siempre se tiene que seguir en eso, formidable. Entonces, la primera respuesta, en la casa. La segunda respuesta, en la escuela. Si no tuviste la buena base, por lo menos que la escuela sea tu nuevo centro de comparación con los otros, con tu salud, con tus amigos, con los profesores, y que ellos te hagan ver que quizá esas prácticas que habías en casa no eran las mejores, no son las adecuadas, y tomes una posición activa, ¿no? Y por otra parte, el servidor público, ¿no? ¿Qué entiende por corrupción? Por ética, discúlpeme, ya estaba tanto en el tema de corrupción. Ética, primera respuesta, ética es virtud, ser una persona virtuosa, tener un carácter incorruptible, pero qué genial sería eso, ¿no? Que todos seamos realmente incorruptibles, que no haya forma que rompan, salvo pues ya otro tipo de presiones, y tú tienes que ahí tomar alertas y cuidados, ¿no? Que vayan contra tu familia o cosas por el estilo, ahí más bien tienes que tomar decisiones claras, no de caer, sino de tomar otras medidas, pero es hacer lo correcto siempre, ¿no? Y la segunda mejor respuesta era ética, respetar la dignidad del ser humano y actuar de manera coherente con este principio siempre, ¿no? Y ahí viene el enlace de la ética con la integridad. La integridad como principio ético está vinculada con la valoración de la honestidad y el respeto y la transparencia en las interacciones profesionales. Y en ética, la integridad considera la veracidad y transparencia en las acciones personales, por tanto, se opone a la falsedad o el engaño y es un principio en sí mismo. Y entonces, ¿qué es integridad? El cumplimiento de los valores, principios y normas éticos compartidos además implica no solo estar en un documento como el Código de Ética, sino interiorizarlos, discutirlos, mejorarlos. Y ahí viene el tema del Código de Conducta, por ejemplo, que es algo que es un esfuerzo que tenemos que hacer como entidades públicas, porque las entidades privadas están avanzando un poco más rápido en esos temas, ¿no?
éticos compartidos, que los conocemos, que los valoramos, que los interiorizamos y los vivimos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados en el sector público. Y como dicen distintos, este documento de OCDE del 2017 es muy valioso, justamente sobre la estrategia y las recomendaciones sobre integridad pública, vale la pena revisarlo, ¿no? En ese mismo documento, que está ahí el link igual, vemos cómo además la propuesta no es tan wow de amplia, sino que además lo trata de sistematizar el modelo. Ahí comienza, hablamos ya de modelos de intervención, para que no sea, sí, claro, la importancia, sí, pero ¿cómo? Y entonces la OCDE plantea intervenciones en función de vertientes de los sistemas, de la rendición de cuentas y la cultura, es decir, la parte organizacional, la parte de la prevención desde el punto de vista de las personas, sociedad, liderazgo, meritocracia, formación, apertura, cultura, y la parte de rendición de cuentas, gestión de riesgos, que es tan importante, sanciones, supervisión, participación, entre otros. Lo vemos como sistemas ya que no es solo responsabilidad, todo esto lo hace, claro, el área, la oficina de integridad, y ellos tienen que hacerlo todo. Ellos impulsan, promueven, supervisan, aportan, orientan, pero la responsabilidad es compartida y tiene que ser así porque todos tenemos que estar en ello. Y el otro tema de integridad, y ahí voy en esa lógica, es la prevención, la parte más proactiva. Por muchos años las acciones iban a, cuando se identifique el acto de corrupción, se toman los procesos de sanción, se logran ojalá resarcir el daño, por lo menos económicamente, o las sanciones que correspondan, pero eso es cuando ya, digamos, ya se cometió el acto, la afectación ya está. Lo que trae la integridad es la prevención a través de políticas, herramientas y demás, como vamos a ver en el modelo de integridad, ¿no? Otra vez, es ese cambio en el balance, ¿no? De lo punitivo, coercitivo, reactivo, a lo proactivo, preventivo, que es a lo que debemos apuntar, como en otros espacios se da. Yo me acuerdo, hago siempre el símil con salud, ¿no? El tema de la prevención en la salud es mucho menos costosa y mucho más eficiente que luego cuando ya sucede el acto, cuando ya estamos con tal enfermedad, donde cambiar, atacar el problema es más costoso, más complejo y obviamente lleva más esfuerzo, ¿no? Si logramos introducir a todos los funcionarios públicos, servidores públicos en el valor de la integridad, creo que haremos muchísimo. En los últimos años aparece lo del modelo de integridad, primero con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2017, que no es nuestra primera política, pero es la que todavía sigue vigente, y el 2018 con el plan, y dentro del plan el modelo de integridad, que creo que es un aporte en el sentido que antes de eso, las pocas oficinas que teníamos una lógica de intervención sobre este tema, lo hacíamos mirando la política, mirando otras normas y, digamos, plasmando como entendíamos. El poner en blanco y negro un modelo ayuda a que todos hablen el mismo idioma. Si ese idioma es suficiente o no, ese es otro cantar. Pero muchos no están en esa movida todavía, ni siquiera han cumplido con su modelo de integridad y ya pueden ver el índice de el IPC, ¿no? De la Secretaría de Integridad Pública. Sí, pues índice de prevención de corrupción. Bueno, y ahorita se me fue el nombre, por ahí aparecerá. Que es un avance. Pero vemos que los propios ministerios, no todos están al 100%, y ya ni les cuento de gobiernos regionales, y para qué vemos gobiernos locales, el esfuerzo que vamos a tener que plantear, ¿no? De hecho, con la Universidad del Pacífico, con el profesor Pérez Guadalupe, hemos hecho una investigación sobre gobiernos regionales en el modelo de integridad, y la verdad los resultados no son nada auspiciosos. eh, ya debería estar publicándose este mes y comenzamos un proceso de difusión, algo muy corto, en verdad, muy claro, pero te das cuenta de todo lo que nos toca por hacer, ¿no? El modelo de integridad es un avance, es una buena práctica, consolida intervenciones de otros países, OCDE también se metió mucho en esto, eh, índice de capacidad preventiva, gracias, gracias, además a quienes están acá siguiéndonos, se me había ido el nombre, gracias Melissa, además que me mantiene acá por el WhatsApp. Gracias, gracias. Cuando se me van las cosas, para eso están los amigos. Índice de capacidad preventiva se me había ido. Este es el modelo. Y si se dan cuenta, en otros enfoques sería, por ejemplo, compromiso de alta dirección. Obvio, es un paso importante,
no toleramos un acto de corrupción, cero, nada, perfecto, lo ponemos en blanco y negro, lo aprobamos como política interna, lo difundimos, damos las conferencias, estamos allí, pero no es solo decirlo, hay que hacerlo, entonces hay que vivirlo. Entonces la alta dirección tiene esa doble responsabilidad, el tener una oficina de integridad. Por mucho tiempo, otra de las cosas que ha afectado este tema es que se daba como, en adición a las funciones, como que hasta ahora, además, la función de integridad, por la norma que han sacado, yo sé que buscando entender las realidades, planteaban desde tener una oficina a tener un equipo permanente o a tener una persona asignada en alta dirección o a delegarlo a otras áreas, normalmente a recursos humanos. Apostamos y de hecho, otra vez, si vemos ese índice, nos vamos a dar cuenta en el reporte de diciembre que hay una clara, quizás correlación no es el término más correcto, pero hay una clara relación entre entidades que tienen una oficina de integridad pública con suficiente personal y presupuesto, tienen los mayores resultados. Uno diría, obvio, pero bueno, si es tan obvio, ¿por qué no cambiamos esa realidad? Y los que están más bien como delegados y con poco personal y demás, obviamente son los que menos cumplen, por lógicas razones. Entonces, si tenemos a personas a tiempo completo viendo estos temas, pensando cómo mejoramos, metiéndose en la dinámica de la entidad, que es una de las cosas que también conversaba, porque me parece que esa es ya la experiencia de estos 6 años más o menos en estos temas, me permite también, y mirando, contrastando con el compliance, nos damos cuenta que el esfuerzo de los oficiales de integridad ahora, de los jefes de oficinas vinculados en su momento a estos temas, siempre fue luchar para que se entienda, luchar para que te aprueben, difundirlo y hacer un poco el esfuerzo. En el compliance te das cuenta que además de todo eso, necesitas meterte a la médula, a entender a cada organización en el fondo, para que allí comiences a construir controles, comiences a sensibilizar de una manera, en un lenguaje más llano, como ellos lo necesitan entender, no tan de oficina y no tan como de temor, ¿no? Ahí viene el oficial, me pasaba, ¿no? Viene el oficial, todos calladitos, literalmente, y yo creo que los que han podido trabajar conmigo se dan cuenta que buena onda soy, ¿ya? Pero igual metíamos un poco de temor cuando en verdad la lógica era, oye, estoy para ayudarte, para asesorarte, para evitar que cometas un acto de corrupción. Ayúdame, ¿no? Canales de denuncia, ya lo hemos mencionado, es fundamental. Hay ya apuestas ahora, pero hay mucho más que hacer. Transparencia, datos abiertos, rendición de cuentas, gobierno abierto, que es algo que espero, yo sé que me llame conmigo un montón de mis minutos, pero espero comenzar a compartir también un poco de eso. Gestión de riesgos, la Contraloría misma, impulsora a este tema, aunque obviamente sabemos que la gestión de riesgos es de la entidad, ¿no? Pero quien lo impulsa es la Contraloría, desde el 2008, si mal no recuerdo, trata y trata de cambiar esta realidad y es algo que nos ayuda a todos. Yo siempre lo vendía en las entidades donde he podido impulsar gestión de riesgos, que es, mira, y disculpen que lo diga en un espacio de Contraloría, pero es, si tú haces más de esto y mejoras tus controles y los implementas correctamente, menos problemas con la Contraloría vas a tener, ¿no? Porque sabemos, pues, que nuestros queridos amigos, auditores y demás, también tienen que hacer su chamba, ¿no? Pero creo que nos podemos ganar menos problemas para los cuales obviamente uno llega a la gestión pública para tener problemas. Hay que hacer todo lo que se tiene que hacer siempre dentro de lo correcto. Gestión de riesgos ayuda en todo esto. Supervisión y monitoreo, obviamente, bajo un principio de que tienes una estrategia, un plan, una lógica de implementación de trabajo acá y por tanto tienes que indicadores, métricas que te ayudan a saber si estás avanzando o no en el tema. Control interno, externo y auditoría, otra vez, ¿no? Gestión de riesgos y control interno yo lo vinculo naturalmente, hay que hacerlo. El control interno es aún más de cada uno de nosotros. La Contraloría, también las OAS y tantas cosas que nos ayudan a tomar acciones cada vez más protegidas. Yo creo que debemos verlo desde ese punto de vista. Políticas de integridad. Hay un tema que no me va a dar el tiempo de hablar, el tema de conflictos de interés. Lo he visto tantas veces caen espacios de conflicto de interés que asusta. Bueno, otra vez, las noticias de estas semanas y meses nos ayudan a entender los problemas atrás de tener un poder y no saber asegurar el control sobre el mismo, ¿no? No se puede contratar al hermano, al hijo, al cuñado, al socio reciente de tu empresa. Acuérdense de ese viceministro, me parece que era Cultura, que ni bien llegó, quería contratar a la empresa donde él había trabajado, creo que hasta había sido accionista y demás,
por más buena que sea esa organización, el hecho de estar en un conflicto tiene que ser gestionado adecuadamente. Los conflictos se pueden dar, el tema es que no termine siendo un conflicto real, que se constituya como un aparente, un potencial, puede pasar, ¿no? Pero cuando se concreta en real, estamos ya en el acto indebido. O sea, si tú tomas las medidas correspondientes, pones las barreras del caso, te inhibes de tomar decisiones, te inhibes de, o comunicas y luego te inhibes en el tema, las cosas pueden ir mucho mejor y se toman otras decisiones. Pero si dejas pasar, o es más, tú lo promueves, estás sonado porque has infringido, has tomado tu posición de poder para beneficiar a otros y ahí ya caíste en el acto de corrupción. Comunicación, capacitación, sensibilización, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y es lo que todas las entidades hacen y hay que hacerlo bien, con cada vez más productos, resultados y demás. Esto creo que lo agregué por la conversa que estábamos teniendo. Antes de empezar esto, pues estuvimos conversando un rato con Amado Benco, y de verdad espero su función sea fundamental también para asegurar una oficina en un espacio tan relevante como la Contraloría, ¿no? ¿Qué nos decía la Secretaría? Ser transparente y rendir cuentas, ser imparcial y no mantenerse en intereses en conflicto, rechazar ventajas indebidas, promover el acceso justo a los puestos públicos, conocer las normas y reglas de conducta, tomar conciencia de nuestros riesgos, evitar los sesgos y los excesos, conocer e implementar mecanismos de denuncia, que es el modelo puesto en frases, ¿no? Creo que uno de los avances y uno de los temas que tenemos que asegurar es la función de integridad. Cuando tengamos instalada la función de integridad y ojalá en una oficina y no simplemente en adición, que es el peor escenario casi para mí, creo que vamos a cambiar, porque este equipo va a promover, articular esfuerzos dentro de las entidades para implementar el modelo de integridad, incluyendo el desarrollo de estrategias dirigidas a evaluar, fortalecer el desempeño ético de los servidores públicos y la medida de gestión de los riesgos de corrupción y prácticas contrarias a la ética. Hay mucho de cambio cultural. Así como en transformación digital decimos primero que todo es una transformación cultural, aquí es lo mismo. Son las personas quienes deciden, quienes impiden también que estas cosas funcionen. Y sí se puede. Este es un poco lo funcional que se va construyendo en el tiempo. ¿Ah? Esto tiene también muy pocos años, pero nos vemos allí, las oficinas de integridad, las entidades, la Secretaría de Integridad, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en el ámbito regional y local serían las comisiones regionales anticorrupción o locales anticorrupción, y la articulación entre ellos, ¿no? Y bueno, esto lo voy a pasar porque además está en la norma, funciona de integridad en el ámbito institucional, hay una resolución en la Secretaría de Integridad Pública del 19 donde las detalla, pero hay temas bien interesantes, estas me las paso, ya ustedes la tienen en la norma y esta nueva versión, porque la incluí 4 láminas en plena conversación, pero creo que me quitan un poquito de tiempo, le voy a pasar al equipo de la escuela para que tengan esta última versión. Hay una que me gusta de acá y es orientar y asesorar a los funcionarios y servidores sobre dudas, dilemas éticos, situaciones de conflicto de interés, así como sobre los canales de denuncia y medidas de protección existentes en la entidad y otros aspectos de política e integridad. Me parece que esto nos permite ver a la Oficina de Integridad y a quienes la conforman en un aliado. No es el malo de la película, es un aliado, está allí para escucharte, puertas abiertas, ¿no? Bueno, canales abiertos, porque estamos todavía a veces en teletrabajo, ¿no? A distancia, qué sé yo. Están para ayudar, están para orientar, no para espantar, no para buscar dónde está el malo y ahí dónde está el corrupto, ¿no? Eso es parte de su función y lo tienen que hacer, pero ese no es su médula es de apoyo, asesoramiento, acompañamiento, y así tiene que ser. Este es un video, a mí me gusta, ya, no sé, mientras Amado o Stephanie, quienes están allí, ¿cuántos minutos me faltan o ya me fui del tiempo? Me van a disculpar si es así, pero este video tiene 3 y es de 2 minutos, creo. Déjenme proyectarlo si me permiten y no me maten por el tiempo. Y eso que estoy mal en la garganta, imagínense. Tenemos unos 5 minutos, Juan Carlos. Ya, Dale. creo que este video, discúlpenme, este video de los varios que hay, mezcla 2 temas. Y yo invito a ver los videos de la Secretaría de Integridad Pública y a usarlos como entidades públicas, porque la verdad son simples, rápidos, fáciles de entender. Y en este video, ya lo voy a proyectar ahorita otra vez, en este video mezcla el compromiso. Si te conocí. Ay, discúlpenme.
Tengo que proyectar. El compromiso, porque acepta además que uno puede fallar, y ya lo vamos a ver, si es que no lo han visto, pero lo bueno que es asumir la falta, si es el caso, y seguir para adelante. Me dicen solo si se está viendo una pantalla que dice Perú íntegro, por un Perú íntegro. Sí, ¿Sí? ¿Se ve? Juan Carlos, sí. Por Ahora, un Perú íntegro. Si ¿se supiera escucha? dónde vives, ¿Se te escucha enviaría bien? una carta. Te contaría que mi nombre es María, que tengo 2 hijos y trabajo en casa para un call center. Con la pandemia, mi esposo perdió el trabajo. Volvió a tomar. Pero esta vez ya no aguanté. Puse mi denuncia en la comisaría, con miedo. ¿Y si pasa como la otra vez, que no aceptaron mi denuncia por una coima? Mi esposo intentó hacerlo otra vez. Pero este policía no aceptó. No solo porque era un policía íntegro, sino también porque personas como tú asumen su falta y no coimean. ¿Crees que lo que hiciste ese día no significó nada? Quiero que sepas que tu acción y las acciones de otras personas que ya no toleran la corrupción sí logran un cambio. Gracias a ello, ahora estamos seguros. Por eso quería escribirte, para decirte gracias. Para vivir en un país más confiable, honesto y justo, trabajemos de la mano por un Perú íntegro. Bicentenario del Perú, 2021. Ok, volvemos. Como se dan cuenta, para eso presentaba, me quedo sin tiempo, pero hay que darnos cuenta otra vez, somos las personas las que podemos hacer este cambio, en cada espacio, no solo en lo laboral, ¿no? Y es interesante mirarlo también desde ese punto de vista. Esto me lo voy a tener que pasar, pero ¿a qué voy? El COVID nos trajo también repensar los modelos, porque probablemente son buenos, pero se tienen que seguir mirando porque nos vamos dando cuenta que hay espacios de cambio, las dinámicas van cambiando y aquí, bueno, otra vez esto sí, el triángulo del fraude me parece recomendable para que lo puedan estudiar, cómo iban afectando, ¿no? Y esta sensación también en emergencias, ¿no? Estas son frases de distintos estudios, ¿no? La sensación de que esto es lo que necesitaba para sobrevivir, es decir, dejé el acto de, digamos, mi integridad y me fui hacia la corrupción porque si no, mi empresa dejaba de trabajar, o vi la oportunidad, el triángulo del fraude, y inflé los precios y lo contraté y luego me beneficié rápidamente porque necesitaba plata y tantas cosas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, la emergencia del virus no pospone ni modifica la ley. Las leyes están hechas para cumplirse. No hay exenciones, a menos que así lo establezca la legislación, y ninguna permitía, bueno, un poquito de corrupción, no, cero tolerancia a la corrupción. Y a pesar de esto, hay individuos y entidades que intentan aprovecharse, comportarse de maneras poco éticas y contrarias a la ley y regulaciones en muchos casos, ¿no? Integridad y gobierno abierto. Finalmente llegó el segundo gran tema. El gobierno abierto se puede entender como un modelo de cogobernanza pública más transparente y participativo, más comprometido con la integridad y más cercano a la ciudadanía. Y hay otro documento del 2020, el Public Integrity Handbook, donde plantea justamente cómo tenemos que ir cambiando mirando justamente la pandemia y todas estas cosas. Y entre otras es ese compromiso con las terceras partes, ¿no? Ayudarnos de los ciudadanos, ayudarnos de nuestros socios, ¿no? De nuestros proveedores, de las otras entidades públicas. ¿Y qué es gobierno abierto? Bueno, en la Política Nacional de Modernización existe la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto del 2016, si mal no recuerdo, pero ya en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública lo decíamos, ¿no? Es aquel que se abre el escrutinio público, que es accesible a los ciudadanos que lo eligieron, que es capaz de responder a sus demandas y necesidades, que rinde cuentas de sus acciones y resultados. Es aquel donde la sociedad civil y los ciudadanos pueden obtener fácilmente información relevante y comprensible, interactuar con instituciones públicas y fiscalizar la actuación de los servidores públicos, participar en los procesos de toma de decisiones. Es aquel que garantiza y promueve la transparencia, participación, la integridad pública y que aprovecha el poder de la tecnología para elevar sus niveles de eficacia y garantizar la rendición de cuentas. Para ello, la información debe ser accesible, relevante, completa, confiable y objetiva a lo largo del tiempo. Contar con espacios multiactor
¿no? Públicos, privados, sociales, academia, sindicatos y demás, que permita la colaboración y creación de valor público. Se requiere de un liderazgo y voluntad política, así como el esfuerzo de las autoridades, políticos, líderes de sociedad civil y de toda la ciudadanía. Estamos ahora en el proceso de co-creación del 5º plan de acción que está en plena marcha, y de hecho la próxima semana, si mal no recuerdo, tenemos el tercer ciclo de talleres en los temas que se han ido identificando, donde han participado y vienen participando entidades de todos los ámbitos, en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de justicia, entre otros. Esta es una aproximación que me gusta de gobierno abierto y es uno de los temas últimos que voy a tocar. Puesto en la práctica, ¿qué implica? Comunicar al ciudadano, datos abiertos, publicación de infografías, publicación de hojas de seguimiento de cómo vamos en los planes y demás, en el presupuesto, el open contracting, el open budgeting, entre otras cosas, ¿no? Monitorear las políticas públicas, estrategias de comunicación, indicadores de impacto, consulta ciudadana, y eso hay un montón. El tema de participación, de co-creación y de consulta es algo, una herramienta fácil y rápida de implementar, de deliberación con los ciudadanos, el codiseño de políticas públicas, el tema de trabajar con los ciudadanos, y eso viene de la nueva gobernanza pública. O sea, no es solo yo me brindo al ciudadano, no, el ciudadano trabaja conmigo. Eso toma más tiempo y nos cuesta más, sí. Perdemos poder, sí, pero el resultado va a ser obviamente mejor porque estoy con quienes lo van a recibir. Entonces, algo que esté uno medio loco, no te voy a decir, sí, yo quiero esto, y cuando lo recibo es, no, no quería nada de eso. Obvio que no, ¿no? Entonces, ese es el valor, confianza, riesgos y todo eso se reduce, aumenta confianza, reducen riesgos, se amplía la eficiencia y demás, porque trabajas con ellos. Y esta es una tendencia, ¿no? Del gobierno abierto, luego el gobierno digital, este gobierno que trabaja hacia adentro, este gobierno que se abre y este gobierno inteligente, son como tendencias de aproximación de mejora. Los ejes son claros: transparencia, participación, rendición de cuentas, colaboración. Y esto lo uso, ¿por qué? Porque creo que hoy día escuchaba en el CICAP del 2022, que es este Congreso de Contrataciones, dos representantes españoles, y uno decía que van a cumplir casi 10 años de su ley de transparencia. Nosotros tenemos más de 20 años de la ley de transparencia y tenemos más de 10 años del portal de transparencia. La transparencia y el acceso a la información, además, el acceso es un derecho constitucional, pero además es, creo que lo que está más a flor de piel, la que el ciudadano lo entiende, es mi derecho, yo lo pido, yo exijo, tal, tal. La transparencia es así, un poco de rendición de cuentas, claro, sí, lo que hacen los alcaldes, pero cómo lo hacen, qué sé yo, y claro, esa rendición de cuentas y esa participación ciudadana muy pensada en lo masivo, ¿no? Cuando en verdad también, y hay varios documentos sobre ello, cómo tenemos que repensar la participación ciudadana y la propia rendición de cuentas, pero la participación desde el punto de vista de cada uno de nosotros podemos y debemos aportar, no solo esperar el presupuesto participativo o algún tema asambleísta. Podemos y debemos tener mecanismos para votar, ¿no? Hay ejemplos, ¿no? En varios países que podríamos rápidamente implementar. La colaboración es un poco más lejana, porque ya implica eso, ir más allá de yo te informo, yo te consulto por allí, ya, colaboración ya en el modelo de participación son los últimos estadios y ya implica decidir con los ciudadanos o con los actores y luego hasta ceder el poder para que ellos decidan, y eso ya es un poco nuevo y hay temor y menos hay conocimiento suficiente del caso y hay que trabajar más. Hackatones y todo eso son partes de un todo mucho más grande. ¿No? Estos son algunos ejemplos sobre lo que puede implicar estos temas. Portal, bueno, hay un conjunto de herramientas que las podemos discutir más adelante, pero hay un tema que no es menor. Cuando decimos gobierno abierto, uno piensa, el poder ejecutivo, las entidades de gobierno nacional, regional, local, qué sé yo. No, esto es de los 3 poderes del Estado, y para bien este nuevo plan de acción que está PCM, ¿no? La Secretaría de Gestión Pública lo está impulsando, y que, bueno, tengo la suerte de poder participar como parte, como coordinador, pues, del capítulo Perú y la Alianza de Gobierno Abierto, de la Red Académica de Gobierno Abierto. Me permite conocer un poco más el fenómeno, de cómo se está dando, pero entendamos, la transparencia, la participación, la colaboración, la rendición de cuentas es tan necesaria en cualquier entidad pública, del Poder Ejecutivo, de los constitucionales como la Contraloría, del Poder Legislativo y el Poder Judicial.
¿no? Por eso hablamos ya de un Estado abierto, para un fenómeno común, la voluntad formalmente expresada por parte de gobiernos, parlamentos, Corte de Justicia, órganos de control público u otras instancias, instituciones públicas o paraestatales de promover la apertura de su repositorio de datos, el acceso ciudadano a la información, la participación social en la elaboración de políticas, la rendición de cuentas y en general el control ciudadano de la gestión pública. Y bueno, el maestro Oslak es en verdad un maestro que escribe con Esther y con otros, Esther Kaufman y otros, hace mucho tiempo estos temas. Último tema, y ahí sí paro de hablar, datos abiertos, ¿no? Que complementa el gobierno abierto. Parte de la transparencia, ¿no? Las entidades públicas son las que más producen o tienen información pública, igual que son las que más contratan y generan un movimiento. Entonces hay que tener cómo abrimos esos temas, y vuelvo porque hoy día estábamos discutiendo eso en el Congreso en Chile, era la apertura de las contrataciones, el open contracting, la integridad en las contrataciones y todo esto, el seguimiento de estos temas. Pero para eso necesitamos transparentar y en este caso abrirnos los datos abiertos, son datos producidos por las entidades de la administración pública que en su forma básica resultan accesibles para cualquier persona desde Internet sin restricción de ningún tipo, salvo las excepciones previstas en la normatividad vigente, que se caracteriza porque siempre se encuentra disponible en formatos que pueden ser fácilmente procesados, sin costos para su obtención, sin limitaciones para su reutilización y redistribución por terceros, y que permite crear servicios derivados. Y esto, ojo, lo dice la Estrategia Nacional del Perú, y lo que vemos abajo es una interpretación de lo mismo de Colombia, el MINTIC, ¿no? Cierro. Esto, y lo tienen ustedes. El COVID también nos trajo cosas interesantes, repensar los modelos, y miren cómo el International Chambers of Commerce plantea más integridad y transparencia en contrataciones en tiempos de crisis, combate de prácticas ilícitas en tiempos de crisis, para obtener beneficios ilegales y demás, mantener el uso de la debida diligencia, conoce con quienes te relacionas, no es solo, ya, llévenme una ficha básica, no, es que luego lo rastreo, SUNAT está avanzando hacia el beneficiario final. ¿Quién es el dueño de esta empresa? Porque esta empresa es de esta empresa y esta está comprada por esta empresa. ¿Quién está detrás? ¿Es un narcotraficante? ¿Es un lavador de dinero? ¿Es un corrupto? No nos podemos relacionar con él. Y acá, bueno, aquí hay varias propuestas que ya quizá después vuelva, si es que viene alguna pregunta sobre ello, con mucho énfasis para contratos, para transparencia, para datos, para cláusulas, ¿no? Que en el corto, en el mediano plazo y en el largo plazo. La ética ayuda a construir confianza. El retorno de la inversión, en nuestro caso valor público, en el caso privado valor económico y reputación, de la inversión en integridad y compliance es valorado en una forma distinta que otros tipos de inversión, y eso hay un estudio. En el ámbito económico, sí, las prácticas éticas ayudan a construir y mantener la confianza y reputación. En momentos de inseguridad es cuando debemos ser más preventivos y precavidos. Asociarnos, colaborar en la resolución de problemas ayuda a mitigar la presión y promover la responsabilidad de la conducta. Y en verdad es lo que nos toca. No estamos solos, somos muchos. Debemos estar trabajando en conjunto y construyendo un sistema que nos proteja a todos. Y bueno, eso es. Discúlpenme si me he pasado unos minutos del tiempo. Ya me estaban avisando. De hecho, tenemos que finalizar, nos dicen. Discúlpenme, pero bueno, era lo que podía compartir. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta exposición. Dicen que cuando el tiempo queda corto, ¿no? No solamente es porque el tema resulta interesante, importante, ¿no? Sino también es por la calidad de la ponencia que nos has traído, Juan Carlos, bastante completa. Y estoy seguro que van a haber más espacios para seguir reflexionando, pues son temas realmente complejos que requieren su tiempo, ¿verdad? Para poder desarrollarlos adecuadamente. Pero esta noche la verdad es que nos has dado una charla, como bien dice la invitación magistral en el tema, ¿no? Llevarnos a reflexionar en ese orden lógico además, porque el problema de la corrupción y cómo enfrentarla requiere un análisis lógico, ¿no? Desde sus antecedentes, entender las causas para poder luego afrontarlo y ver las soluciones. O sea, si las consecuencias las podemos conocer fácilmente, ¿no? Pero hay que entender las causas para poderlo enfrentar. Y luego toda esta brillante presentación que nos has hecho de la importancia del modelo de integridad con todos sus componentes y subcomponentes, que creo que va por ahí la salida, decíamos, ¿no? Es decir,
está bien la parte represiva, ¿no? El sistema penal, muy bien, ¿no? Porque el tema de la impunidad también hay que enfrentarla. Pero el problema futuro de buscar un país sin corrupción creo que tiene que ver con la implementación de todas estas políticas de prevención, ¿no? Y de cumplimiento. Y el tema de datos abiertos con los que ha cerrado, ¿no? La verdad, y que nos ha explicado. Mira, tenemos algunas preguntas, pero veo también que por el tiempo en el que se presentaron las preguntas, se fueron luego, entiendo, porque estaba atento a la presentación y creo que también nuestro auditorio, se han ido respondiendo a las preguntas, pero igual las voy a mencionar porque creo que las has contestado durante tu presentación. Aquí nos plantean, ¿no? Si existen disposiciones legales a la fecha, la realidad es que la corrupción se ve en todos los niveles de gobierno. Efectivamente es lo que tú nos comentabas, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para reducir o prever, ¿no? O anticiparnos en realidad a los casos de corrupción? ¿Qué elementos o instrumentos son los que nos faltan implementar? Y creo que lo has desarrollado perfectamente bien con el tema de los componentes del modelo de integridad y además con las dimensiones que implica un gobierno abierto, ¿no? Luego hay otra pregunta. Es cierto que la corrupción es una plaga, no solo en el sector privado, sino en el sector público, donde operan grandes empresas, ¿no? ¿Cómo cambiar este fenómeno con las nuevas tendencias de gobierno abierto? No sé, te lo dejo ahí en todo caso, de repente si quieres complementar en esa parte, ¿no? ¿Cómo desde el gobierno abierto se puede enfrentar el tema de la corrupción privada? Creo que entiendo que esa es la pregunta. Y la voy a enlazar con una última que me parece también interesante, ¿no? Se dice, bueno, sí, efectivamente tenemos una política pública de integridad, un plan de integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? Pero ¿qué se debe mejorar respecto del gobierno central y de la Secretaría de Integridad Pública? Y te dejo esta segunda pregunta, porque sí, yo también en realidad ando un poco preocupado, digamos, decíamos, no somos muy buenos para poder elaborar políticas, sacar planes, formar comités de trabajo, comisiones, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que al momento de contrastar con los resultados, pareciera que no nos va muy bien, ¿no? Y las estadísticas que tú nos has mostrado esta noche reflejan precisamente que decíamos, oye, pero si estamos avanzando bastante en el aspecto formal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, ¿cuál ha sido el efecto que tiene en la práctica, ¿no? Y ¿realmente funciona la CAN? ¿Realmente funciona la Secretaría de Integridad Pública? ¿En qué estamos fallando? Creo que a eso va un poco la pregunta de nuestro participante. Y ahí también dejo para darte paso a ti, que eres el invitado principal. Dale. Gracias, Amado. Bueno, hay que ser políticamente correctos, ¿no? Porque si no, no, mentira. A ver, ¿a qué voy? No, y con la tranquilidad de que lo que digo lo he vivido, lo comentábamos justo antes de empezar esta exposición. Vuelvo, hace 7 años, y diría hasta menos, en este país habían hasta el 17, si mal no recuerdo, 5 años, habían 4 oficinas en todo el Perú y algunos equipos casi parecidos en algunas entidades, muy pocas, que veían lo que ahora hablamos como oficinas de integridad pública. Tuve la buena fortuna de dirigir 2 de esas 4, educación, salud, vivienda, interior. Y en interior, además, ni siquiera se llama oficina, era inspectoría, y era la única que dependía del ministro. En el resto dependían siempre hasta ahora de la Secretaría General. Entonces, ¿a qué voy? En estos 5 años se ha ido fortaleciendo, se ha ido institucionalizando un poco el tema, sí. Tenemos ya normas, como ya las mencioné, que plantean la necesidad de tener oficinas, funciones dentro de esas cosas, de estas oficinas, por tanto equipos. Hay otras normas, una impulsada de esta que la mencioné de oficinas, donde te puedes, es más, te dice como niveles, si quieres, de construcción de una oficina, ¿no? Pero obviamente lo normativo, y bien lo has dicho, tiene que luego ser llevado a la práctica. Yo creo que ahí es uno de los grandes déficits que tenemos. La CAN, como gran ley y norma que luego se implementa como comisión, reúne a todos los necesarios. Pero necesitamos que exista ese liderazgo para que aseguren no solo las grandes políticas, que han ido saliendo algunas, sino además que le metan la presión al Ejecutivo y al Congreso, que también forman parte,
para que asignen los recursos, para que formalicen ciertos temas, que no se ha visto, aún con el esfuerzo, y creo, tengo también la buena fortuna de conocer a todos los secretarios de Integridad Pública de este país, que han habido, que no son tantos, y hemos podido conversar en cada uno de estos casos, quizás con Ítalo Laca, que es el vigente, a quien conozco de otros espacios. No he tenido la oportunidad de conversar per se, pero el punto es que sí, la Secretaría como líder de un sistema, a mi gusto, funcional, que está en madurez, necesita empoderarse muchísimo más. ¿Se han hecho buenos esfuerzos? Claro que sí. ¿Es encomiable el esfuerzo que han hecho los anteriores secretarios de Integridad? Claro que sí, pero se puede hacer muchísimo más en el fortalecimiento institucional. No dejar libres a los oficiales de integridad, acompañarlos, cobijarlos, no reunirlos, asesorarlos, ponerlos, ¿por qué no formar cuadros técnicos que todo oficial tiene que, para ser oficial, o dentro de los primeros 6 meses de ser oficial, tiene que haber pasado este curso, aprendido esto, discutido esto, otro, si no, no podría ser, ¿no? Quizás sueno idílico, así a naif, ¿no? A inocente, pero en otros países, el funcionario público, ni siquiera integridad, en otros temas, antes de asumir un rol, tienes que haber mostrado y acreditado ciertos temas. El papel no es que yo quiera ser papeluchero, pero sí necesito que quede claro que no es solo ponerse el rótulo de oficial y ya está. Tienes que tener capacidades, competencias, instrucción y también protección. Yo he visto casos complicados donde te la juegas, ¿no? Y no todos se la quieren jugar. Y entonces, si ya transas, si ya mejor no lo veo para seguir en mi puesto y qué sé yo, perdiste, ya no deberías estar en esa posición. Pero el rol de la Secretaría como líder es fundamental y han hecho esfuerzos, pero creo que se tiene que asegurar la Secretaría tiene que tomar otro vuelo de acompañamiento. Y les digo, como ya les adelantaba, si en el nacional nos quejamos, en el regional y en el local están realmente en nada. Y la Secretaría tampoco es que haya hecho mucho. No, que está la CRA. Sí, la CRA está creo que desde hace como 15 años. ¿Y cambió eso? No, ya tenemos el modelo. Sí, pero el modelo le cuesta a los ministerios, imagínate a un gobierno regional o a uno local, que no tiene esta visión o a veces esa capacidad y la económica para montar todo esto. Entonces, yo me iría por un empoderamiento en la Secretaría, más visibilidad, salir del cascarón, señores, ya romper, nos guste o no nos guste, es el rector y por tanto, si hay algo malo, hay que decirlo. Y yo creo que ellos pueden hacer mucho, una comunidad de práctica, un aseguramiento para que todos los oficiales se vayan conociendo, se vayan empoderando, intercambien casos. Una de las cosas que queríamos hacer era esa. Oye, yo voy creando, pero quizás el de al lado ya hizo mucho más. ¿Por qué no me comparte su experiencia y yo rápidamente mejoro? O tengo una duda, la comparto porque es mi par, ¿no? Puedo hacerlo, pero hay que, digamos, impulsar, porque si no, no es que espontáneo así no va a salir. Necesitamos que instancias como la Secretaría se compre ese pleito. Y sé que la cooperación le estaba metiendo mucho impulso al tema. Cooperación americana, cooperación alemana, la cooperación de Suiza, pero también sé que han parado un poquito algunas cosas, ¿no? Entonces, demos confianza para que ellos vuelvan a apoyar, sobre todo a niveles subnacionales, para que esto fluya, porque son los que más necesitan y es donde está la mayor cantidad de las personas. Entonces, yo sí creo que nos falta institucionalidad. Y sobre lo otro, es más transparencia, ¿no? Yo creo que empezamos con transparencia porque es lo más rápido y efectivo. Transparentar información. La corrupción está porque hay opacidad, porque también no hay un ecosistema que comience a mirar, oye, y lo escuchaba otra vez en este congreso, pero creo que lo hemos visto en varios momentos, cuando yo transparento, puede haber otro y ojalá alguien preparado, y hay organizaciones civiles, pero también debería estar la academia y otras empresas y qué sé yo, que miren el dato y digan, oye, qué raro, ¿no? ¿Por qué hay contrataciones de estas magnitudes? ¿O por qué es recurrente tal empresa? Oye, ¿y se han dado cuenta que esta empresa se creó 2 semanas antes y ganó la licitación? Qué raro, ¿no? Pero eso solo te lo da el dato. O el Yara, pues, ¿no? Oye, mira, busca acá. Pero como no siempre va a haber un Yara, no va a ser alguien digno que denuncie, transparentando, un tercero puede decir, cruza información con ciertos criterios, o bien nosotros mismos
y decimos, oye, acá hay algo raro, alerta, alerta, alerta. Y allí hay un montón de intervenciones sobre esa materia, hay que hacerlas. En las declaraciones juradas de intereses, que ahora también está en manos de la Contraloría, ojalá, de verdad, con cariño lo digo, vuelvan a los datos abiertos y al BI público para que crucemos información, ¿no? Porque allí surgen cosas, conflictos de interés, ¿no? Cruzamos datos de dónde está la empresa, en qué dirección y qué dirección ciertos funcionarios declararon en su momento. Yo, maravilla, y eso es un ejercicio que se hizo hace un par de años, encontraron varios coincidencias, demasiadas coincidencias en una base muy grande, ¿no? Entonces claro, ¿pueden ser falsos positivos? Sí, pero por lo menos te da una idea de dónde buscar. Lo peor es estar esperando a ver cuando alguien denuncie, si es que denuncia, pero si no cree en el sistema, no denuncia. Entonces, estamos en un círculo que no construye, ¿no? Entonces, el privado también lo tenemos que transparentar, ¿no? Porque hay una relación de dos, el proveedor y la entidad, el proveedor es el privado, podemos construir allí debidas diligencias y mucha transparencia y tener criterios para cruzar información y encontrar ahí esos, en otros espacios diríamos puntos negros o red flags, en nuestro caso, para saber por dónde ir a hacer investigación. Y eso es lo último que voy a comentar. Yo creo que estamos muy esperanzados en que un tercero haga la investigación. Es el secretario técnico de Servir, o es el de la comisión, o es la Contraloría. Y está muy bien, pero creo que deberíamos, las oficinas, por lo menos tratar de mirar el bosque, ¿no? Identificar cosas recurrentes, porque se tienen las denuncias, pero ¿qué pasa? ¿Alguien se dio cuenta que eran recurrentes? ¿Alguien se dio cuenta que siempre van al mismo tema o con las mismas empresas? No se hace eso, porque no estamos en ese día a día. Estamos más bien resolviendo cada denuncia y no nos damos el tiempo de mirar el bosque. Y creo que allí, y lo digo por la experiencia de mi último paso como compliance officer, ahí te dan también varias alertas que a veces pasan desapercibidas cuando solo ves uno por uno, ¿no? Pero bueno, son varias cosas allí que se deben construir. Perfecto. Juan Carlos, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, por compartir tus conocimientos, esta experiencia, hacer estas reflexiones conjuntas con nuestros participantes. A nombre de la Contraloría, de la Oficina de Integridad y de la Escuela Nacional de Control, te damos las gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros esta noche. Y finalmente, bueno, agradecer la participación de nuestro auditorio. Esto ha sido preparado con muchísimo cariño para nuestros colaboradores de la Contraloría, para que podamos mejorar el desempeño de nuestras funciones y, por supuesto, también para los profesionales que están en el sector público y el sector privado que han participado del evento. Se les recuerda que se otorgará la constancia de participación a aquellos que hayan registrado su asistencia de forma correcta en la plataforma. Las constancias se enviarán a los correos electrónicos registrados en 25 días hábiles posteriores a la culminación de las capacitaciones. Hacemos énfasis en que las constancias son solo para aquellos que han asistido a la sesión convocada. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Juan Carlos, y a todos los que han participado. Pues estaremos en contacto contigo para que nos acompañes en futuras presentaciones. Muchas gracias. Encantado, Amado. Muchas gracias a todos los presentes y siempre dispuesto ahí para sumar y aportar. Para eso estamos. Excelente. Gracias. Excelente. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Que la vaya bien. Cuídate.